para también, bueno, ir comenzando. Y en la plataforma tienen la lista de cotejo de el siguiente entregable. Voy a mover un poquito la fecha para que tengan a lo mejor un poco más de tiempo para poderlo terminar o para poder entregar toda la información. No es tanta información la que tienen que, digamos, investigar de la empresa, tanta, pero sí para que puedan ir checando como los puntos clave. Y después de esta clase, probablemente tengamos muchísimo más idea de la mayoría de los puntos que hay que desarrollar. Por ejemplo, está la misión y la visión que ustedes ya trabajaron, que ustedes ya investigaron de la empresa. Y la idea, digamos, se trata un poquito de eh, revisar si lo que tenemos de visión o de misión está bien estructurado, está bien formulado de acuerdo a ciertas reglas, ¿no? Y si no, entonces, ¿cuál sería su propuesta para modificar o para pulir, para perfeccionar las declaraciones de misión y visión, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que de las cosas que necesitan sí investigar de la lista de cotejo del segundo entregable es decisiones que son programadas, digamos, de la empresa, que tienen que ver sobre todo con procesos, con procedimientos. Si se acuerdan en el capítulo anterior, cuando vimos ese tema, entonces de lo que son decisiones programadas, como pueden ser la compra de algún insumo o el surtido de pedidos a algún cliente, el pago a proveedores, o sea, cuáles son decisiones rutinarias repetitivas, describirlas, pues es de lo que sí vamos a necesitar a lo mejor, en términos generales y sin que tampoco nos den sus secretos industriales ni nada por el estilo, pero para poderlas describir. Entonces, para que, digamos, en estos días, hoy no vamos a hacer una actividad, ni les voy a encargar una actividad para que a lo mejor tengan chance de avanzar en ese entregable y voy a mover la fecha para hasta el domingo, en lugar de viernes de la próxima semana, por si necesitan un poquito más de tiempo. Si lo terminan en viernes, pues está bien y mucho mejor, ¿no? Pero por si necesitan también un poquito más de tiempo para poder avanzar en el proyecto. Entonces, me imagino que algunos equipos o algunos de ustedes ya empezaron a revisar eso. Y si tienen alguna duda, no sé si tengan alguna duda, algún comentario sobre esos puntos, sobre su proyecto final. Bueno, el segundo entregable, que es en el que vamos a trabajar ahorita. Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Ujú. Entonces, lo de revisión de misión y visión, eso lo hacemos nosotros, ¿no? O sea, no es como que le Sí. preguntemos a la empresa, oiga, No, no, no. formúleme bien esto. Ok. Sí, Y correcto. O sea, perdón. no, siga, siga. No, 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 tú. Ah, ok. Los objetivos principales, o sea, es literalmente poner lo mismo que hicimos en el entregable anterior. No, también sería revisarlo. O sea, sí, obviamente no poner unos diferentes. Si nos dijeron, queremos tener más sucursales, está bien, ¿no? Por decir ahorita uno. Ujú. Pero también con unas reglas que vamos a ver, este, tendrían que pulir o modificar. Esas las vamos a ver a principios de la próxima clase, de manera como muy rápida, porque ahorita quisiera como em, terminar de revisar los conceptos clave del capítulo 8, pero fundamentalmente, por ejemplo, hay ciertas reglas para que el objetivo esté bien formulado. Es igual que como con la misión y la visión. Lo mismo que ya les dijo la empresa, simplemente hay que estructurarlo en una manera en la que esté bien definido el objetivo. Ese es el ejercicio que hay que hacer en relación con los objetivos del negocio. Ah, ok. Ujú. Y, Eso lo vamos a ver en clase ok. el Ah, lunes, sí, pues ya. No, pero básicamente es eso, ¿no? ok, gracias. ¿No de qué? Ajá, si ven, por ejemplo, hay una parte del proyecto que tiene que ver con de lo que ya tenemos, de lo que ya nos habían dicho, a lo mejor plantearlo de una manera diferente o formularlo de acuerdo a ciertas reglas para que esté bien estructurado. Y algunas cosas nuevas que tienen que ver con lo que vamos a ver ahorita en clase. Bueno, de todas maneras, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, le surge como alguna inquietud en relación con el proyecto,
y no estamos en clase, pues me escriben, ¿no? Y yo voy a tratar de contestarles lo antes posible, que en esta semana se me ha complicado todo espantoso de trabajo, pero pues bueno, yo de todas maneras estoy al pendiente y lo voy a hacer. Ok, bueno, entonces estamos en planeación. Y la clase pasada habíamos empezado con una serie de elementos que van desde la misión, visión, valores y que no voy a repetir ahorita, hasta lo más concreto, lo más específico que es un presupuesto, que es básicamente lo que nos va a decir qué recursos necesitamos para alcanzar nuestros objetivos eh, en términos traducidos, digamos, en dinero, ¿no? Y bueno, en pocas palabras podríamos decir que todo el proceso de planeación se trata de tres grandes bloques o tres grandes pasos. Uno, definir quiénes somos como empresa, cuál es nuestra razón de ser, que sería la misión, y cuáles son los objetivos. Que, por ejemplo, si ustedes ven esto, las empresas sobre las que ustedes están trabajando lo tienen, yo diría, bastante claro. A lo mejor nada más es pulir la redacción en la parte técnica en ciertas cositas, pero a mí me parece que lo tienen súper mega claro, ¿no? ¿Cuál es el negocio y cuáles son las metas que queremos alcanzar? Ahora, lo siguiente es definir cuál es la estrategia. Acuérdense que cuando que comentábamos la clase pasada, cuando decimos cuál es la estrategia, estamos pensando es un tipo de plan, pero es un plan de largo plazo. Siempre que decimos esa palabra, estamos pensando en el largo plazo. Y si no, pues la estamos utilizando, pero de manera incorrecta, técnicamente al menos, o sea, desde el punto de vista administrativo y de negocios, ¿no? Y formular la estrategia, ese plan de largo plazo que implicaría, a ver, qué tipo de cosas vamos a hacer y cuáles son las actividades, las acciones generales en las que vamos a trabajar en el negocio los próximos 3, 4, 5 años, implica primero analizar dónde está parada hoy la organización, dónde está la empresa, cuál es nuestra situación actual, para que sobre eso podamos definir un plan de largo plazo, ¿no? Y ahí no para la cosa, ¿verdad? Lo más complejo, lo más importante para que esto funcione, pues es implementar la estrategia, que es ejecutar lo que dijimos que íbamos a hacer. Claro, cuando yo tengo una estrategia, cuando nosotros tenemos una estrategia en la organización, esa se va a dividir en otros planes. Necesitamos planes de mediano plazo y necesitamos planes de corto plazo, como en su libro explican, ¿no? Y que desde luego, si vamos ejecutando esos planes de corto plazo, es decir, ¿cuál es el plan de ventas o el plan de promociones de este trimestre? Ese es un plan de corto plazo, ¿no? ¿Cuál es nuestro plan para implementar un nuevo sistema informático que a lo mejor nos va a llevar año y medio o 2 años incluso? Es uno de mediano plazo. Y si vamos ejecutando esos que tenemos, pues son parte de la estrategia. Todo tiene que estar integrado, ¿no? Que finalmente la estrategia es de largo plazo. Si decimos, vamos a cambiar la cultura del negocio, ¿no? ¿Y cuál es el plan para cambiar la cultura del negocio? O vamos a abrir 10 nuevas sucursales en distintos territorios. ¿Cuál es ese plan para abrir, bueno, no solo abrir las sucursales, sino vender, ¿no? Y desde luego ir conquistando el mercado. ¿Cuál es ese plan? No nos vamos a tardar un año o dos, probablemente nos vamos a tardar pues, al menos 3, 4. Entonces necesitamos un plan de largo plazo, luego implementarlo, que implica asignar recursos, responsabilidades, controlarlo, irlo controlando en el largo plazo. Entonces son los tres grandes bloques que tienen que ver con la planeación, ¿no? Y bueno, la planeación es súper importante, dicen los autores del libro, porque nos da un sentido de dirección. Hay empresas que no tienen idea de para dónde van, no tienen idea de cuáles son sus prioridades de negocio. Por eso esa pregunta a mí, o ese punto a desarrollar en el entregable pasado, era muy importante para pues revisarlo con la empresa. Puede ser que no tengan idea, pero tengan un negocio y ahí van operando en el día a día. Pero las empresas que ustedes contactaron y con las que están trabajando, pues yo diría, si tienen un sentido de dirección, saben para dónde van, saben qué quieren, mejorar el servicio, crecer, ocupar otros territorios, abrir más sucursales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso nos da un sentido de dirección de para dónde vamos, nos va a ir ayudando a definir qué decisiones vamos a tomar, este,
en relación con las metas y con las estrategias. Y aquí sobre todo es pensar cuál es el plan de largo plazo. Ese es bien importante porque de lo que vamos a hacer, no para este trimestre, sino para los próximos años, pues en el día a día vamos tomando decisiones para ver si eso es congruente o cuadra con ese tipo de actividades o de líneas de acción que vamos definiendo para el largo plazo. Por ejemplo, pensemos, Walmart tiene un buen rato que haciendo su planeación y viendo la competencia, viendo el entorno, que eso es algo importante en considerar, por eso le dedicamos un capítulo completo del libro para revisar el entorno, si se acuerdan, eso fue para el examen anterior, eh, pues vio que la cuestión tecnológica pues va avanzando muy rápidamente y que el mercado, al menos en Estados Unidos, en México algún día llegaremos a eso, pero vamos mucho más lento, la gente ya le gusta comprar más en línea que en ir a una tienda, ¿no? Por lo tanto, o cambia su modelo de negocio, o empieza a hacer cosas distintas, o se va a quedar para atrás, o incluso va a desaparecer, que es algo que en Estados Unidos ya le empezó a pasar a algunas empresas como Sears, que tiene 2 años y medio, que se declaró en bancarrota y prácticamente ya no existe en el mercado estadounidense. Y entonces empezó a trabajar, empezó a definir una estrategia, es decir, un plan de largo plazo. Y en ese plan de largo plazo, aparte de mejorar su servicio, sí, mejorar lo que se hace dentro de las tiendas todavía, porque todavía hay un pedazo del negocio que se mueve ahí, pero es empezar a trabajar en tecnología y en capacidades para vender en línea. Y cada decisión que va tomando cada trimestre, cada año, lo tiene que checar contra ese plan. Ese es el plan en el que había que trabajar. Y yo creo que se puso las pilas, empezó a trabajar en la aplicación, las fue perfeccionando. También no solo es la aplicación, sino las capacidades para entregar en tu casa, ¿no? Para entregar productos. Y era muy malo hace 5 años, pero hoy la historia es distinta, ¿no? Y quizá eso le permitió que este año que se presenta el escenario de la pandemia, pues no lo agarró tan desprevenido, de hecho lo agarró muy avanzado en ese propósito y en ese tipo de cosas y pudo manejar mucho mejor la situación, ¿no? Entonces, por eso las decisiones que se van tomando tienen que ver con metas, con estrategias. Por supuesto, las vamos adaptando dependiendo de cómo se van presentando las cosas, ¿no? Ahora, hay que coordinar de acuerdo a lo que está establecido en la planeación, pues las distintas áreas, funciones o departamentos, como pueden ser recursos humanos, ventas, marketing, o las distintas divisiones que ahorita me voy a referir a eso, para que todos vayan en la misma dirección. Algo que de repente pasa en las empresas y es terrible, es de que alguien haga su plan para ir para un lado, otros para otro lado, y vamos trabajando en cosas distintas porque no hay una unidad en la planeación, porque no se sigue el mismo propósito, porque no hay una estrategia para todos. Ese es un error que en una organización no podríamos cometer porque cuesta dinero, cuesta esfuerzo y que incluso por estar haciendo todos distintas cosas, pues la competencia de repente nos rebase o nos gane la partida, ¿no? Y desde luego, pues si tenemos una estrategia y un plan para toda la organización, en base a esa estrategia y a los planes que son congruentes con la estrategia, pues nos va a permitir controlar el desempeño y lo que hacen los gerentes y los responsables del negocio y de la organización. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? No, Bueno, sí, sí. gracias. Sí, sí, ahí me van avisando. Ok, ahora, algo que también hay que considerar es los niveles, tienen que ver con los niveles de una organización y también hacemos planes o estructuramos una planeación por cada nivel de la organización, dependiendo del tamaño. Si vemos, por ejemplo, una organización que puede ser muy grande, como lo es General Electric, que es el ejemplo que tenemos del libro, de la versión anterior de la diapositiva, o, por ejemplo, pensemos en una Alsea, que es una empresa que a lo mejor tenemos un poquito más visualizada porque hemos sido clientes de Alsea, seguramente en más de una ocasión, que es un grupo de empresas, digamos, ¿no? Entonces,
hay un nivel corporativo, hay una estrategia, hay una misión, visión y hay una serie de acciones que hay que hacer en el largo plazo en Alsea y que se definen a nivel corporativo, que digamos para efectos de esta empresa, pues está en la Ciudad de México, ¿no? Y es una empresa que tiene presencia y tiene negocios en el país y que también tiene negocios en España y que también tiene negocios en Centroamérica y en Sudamérica, ¿no? Entonces es un poco grande. Entonces hay una estrategia para todo el grupo, pero también como es un grupo de marcas, digamos, pues cada marca tiene su administración y digamos que cada marca es una unidad de negocio. Por ejemplo, una unidad de negocio de Alsea es Starbucks en México, que Alsea tiene la franquicia maestra de México, o sea, todos los Starbucks del país, ¿no? Otra unidad de negocio de Alsea es Chili's. Otra unidad de negocio de Alsea es Vips y el Portón. Otra unidad de negocio de Alsea es PF Chang, etcétera. Entonces hay varias divisiones de negocio dentro del grupo. Cada una tiene su administración y cada una tiene que hacer su plan. Entonces hay un nivel, pero claro, Starbucks o PF Chang no pueden plantear cosas distintas a lo que está en la estrategia. O sea, la estrategia y los planes de cada división, de cada unidad de negocios, pues tiene que ir de la mano con esta estrategia, ¿no? No puede ser distinta. De hecho, para armar la estrategia de todo Alsea, pues participan las cabezas de cada unidad de negocio, y en consecuencia tienen que hacer el plan de su división. Y cada unidad de negocio, Starbucks, PF Chang, Chili's, etcétera, tienen funciones, tienen departamentos, recursos humanos, marketing, producción, investigación y desarrollo, etcétera. Y cada uno tiene su plan a nivel funcional, las cosas que en esa área o en ese departamento se tienen que hacer. También de largo plazo, también debería haber una estrategia de cada división, perdón, de cada función o de cada departamento, pero que desde luego va en línea con la estrategia de toda la unidad de negocio, ¿no? Entonces son 3 niveles en las que tenemos que definir o diseñar, digamos, planeación para cada nivel, por ejemplo, tanto a nivel Alsea como a nivel Starbucks, como recursos humanos de Starbucks, por ejemplo, hay que definir objetivos. La misión y la visión solo es a nivel corporativo. Ahora, si no somos un grupo de empresas, solo somos una empresa, como es el caso de todas en las que están trabajando, pues es más fácil, ¿no? Porque solo es la de todo el negocio y la funcional, ¿no? De cada área que tenemos, producción, calidad, recursos humanos, ta, ta, ta. Entonces tenemos una misión y una visión a nivel global y de ahí vamos a establecer metas, puede ser a nivel unidad de negocio o a nivel departamento, nuestra estrategia que es el plan de largo plazo y sobre eso hay que implementar la estrategia, ¿no? Hay que ver planes de mediano y corto plazo, hay que ver cómo organizamos a la gente, cómo la coordinamos, etcétera, 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 ¿no? Entonces son los 3 niveles en los que vamos a ir trabajando en el proceso de la planeación y eso es algo que nos presentan también los autores del libro, estos señores Jones y Garrett. Bueno, Profe, ¿sí? una pregunta. Sí, Es sí. que en las diapositivas anteriores decía niveles de planeación en GE. ¿Qué era GE? El ejemplo de la empresa es General Electric. Yo ahorita me salí del ejemplo de General Electric para hablarles de Alsea, pero lo importante son los niveles. Pero igual, General Electric tiene un corporativo, porque también es un grupo de empresas, y tiene varias unidades de negocios, ¿no? La que Ah, ok. hace aeronaves, hay GE Capital que se encarga de servicios financieros, iluminación, motores, pero básicamente es otro ejemplo de otra empresa, solamente que para ilustrar los 3 niveles de planeación. Ok. Y en el nivel de negocios o divisional irían como todos los departamentos que tiene la empresa. No, a nivel divisional son las unidades de negocio. Eso aplica, digamos, la diferencia entre corporativo y nivel divisional es cuando tenemos un grupo de empresas, como decíamos de Alsea. Igual aplica con General Electric. No todas las empresas son así de grandes, ¿no? Un conglomerado de empresas y cada empresa la consideramos como una unidad de negocio. Es como decir, Alsea, pensemos también Volkswagen es un corporativo, porque es todo el grupo Volkswagen, pero tiene unidades de negocio. Está Volkswagen como marca, la que hace los coches Volkswagen. Está SEAT, esa es otra unidad de negocio, es parte del grupo de Volkswagen, ¿no? Está, si mal no recuerdo, Porsche,
que también es del grupo de Volkswagen. Entonces hay varias unidades de negocio que son empresas, generalmente son marcas independientes en su administración, pero son parte de un corporativo, ¿no? Entonces cada empresa, que es una marca, una unidad de negocio, tiene su administración y cada una de ellas tiene departamentos. Ese es el último nivel, el funcional. Ah, ok, gracias. Pero insisto, por ejemplo, pero no todas las empresas son así de grandotes. Entonces, a lo mejor la historia de la gran mayoría de las empresas es a nivel empresa, a nivel el negocio que tenemos global, que es el caso de pues, todas las empresas sobre las que están haciendo ustedes su trabajo y cada una tiene ciertas funciones y entonces también podríamos pensar a nivel funcional cómo es la historia, ¿no? Que es a nivel departamentos o áreas, ¿no? Particularmente. Ujú. No sé si tengan alguna otra duda o comentario en relación a esto. Que Profe, quede. yo sí tengo una pregunta rapidísima. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las empresas medianas que no son de corporativo, ¿cuál es el que se quita? Es que, o sea, El corporativo, porque, o sea, si estamos hablando de una empresa mediana, solo estamos hablando de una empresa, pues no hay un corporativo. Cuando decimos nivel corporativo, es porque hay un grupo de empresas. Entonces, como puede ser General Electric, como puede ser el Grupo Volkswagen, como puede ser Alsea. Y entonces ahí sí se complica un poquito tanto la planeación, como todos los demás procesos, porque tiene que partir desde el corporativo. A ver, ¿qué queremos hacer con todo este grupo de marcas, por ejemplo, en el caso de Alsea? Y definimos una estrategia para todo el grupo, que tiene que ser congruente. Y de ahí vamos empresa por empresa. En el caso de una mediana, pues el que no tenemos es el corporativo, porque solo tenemos una empresa. Entonces y la ahí historia se es a nivel planear. empresa y sus departamentos, ¿no? Ok. Ujú. Sí, hasta aquí vamos bien, ¿está claro? Sí. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Bueno, y entonces los autores nos empiezan a hablar de, a la hora de ir planteando la planeación, de ir definiendo estrategia, planes, etcétera, para ver, bueno, metas, objetivos, para dónde vamos, qué queremos lograr y cuál es el plan, cuáles son las acciones, las actividades que tenemos que hacer y en las que tenemos que trabajar. Entonces, los autores nos hablan de un horizonte de tiempo, o es decir, hasta dónde van a llegar, hasta dónde vamos a visualizar, digamos, las actividades, las acciones, bueno, las metas y las acciones para llegar a esas metas, ¿no? Y hay distintos horizontes de tiempo, es decir, la amplitud del tiempo en el que estamos pensando en la planeación de a dónde queremos llegar y qué vamos a hacer para llegar ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay tres tipos de planes que tienen que ver con un horizonte de tiempo en particular y que ya hemos dicho, si pensamos a largo plazo, ¿qué vamos a hacer para construir ventajas competitivas y para hacer que este negocio funcione de una manera diferente o que crezca al nivel en el que está creciendo? Necesitamos un plan estratégico. Ese siempre es de largo plazo. Pero de repente hay que lograr metas, objetivos de mediano plazo. También hay que trabajar y que tienen que ser congruentes con la estrategia o con el nivel estratégico que es de largo plazo. Y entonces, el plan que tiene que ver con el mediano plazo le llamamos táctico. Y cuando pensamos en el día a día o en el corto plazo, y corto plazo generalmente es un año o menos, o sea, pensar de aquí a octubre, incluso podríamos decir diciembre del 2021, eso es corto plazo. Porque en cuanto se den cuenta ya se acabó, ¿no? Y son cosas más bien que hay que hacer del día a día. A ese plan, digamos, de un año o menos, le llamamos plan operativo. Y en una empresa necesitamos los tres planes. En el libro no les da estos nombrecitos, ¿eh? Pero sí nos habla, cuando habla de horizonte de tiempo, de que necesitamos un plan de largo plazo, uno de mediano, porque hay cosas de mediano plazo que hay que lograr, y también en el día a día en menos de un año. Y técnicamente así se le llaman esos planes, ¿no? Al de largo plazo le llamamos estratégico, al de mediano plazo le llamamos táctico y al de corto plazo le llamamos operativo. Y una empresa debería tener planes de los tres tipos, ¿no? Cuando muchas de las empresas, por ejemplo, sobre las que ustedes están trabajando, dicen, quiero abrir 10 sucursales,
eso no va a pasar de ya, ¿eh? O sea, a lo mejor vamos a empezar a abrir una. Y para abrir esa una, que a lo mejor pensemos, si ya tenemos más o menos todo avanzado, pues igual y nos vamos a tardar 3 meses, pues necesitamos hacer un plan para abrir esa primera sucursal o esa segunda. Y ahí hay un plan operativo. Y para ver que una cosa es abrirla, otra es que funcione y que llegue a dominar, digamos, el mercado de la ciudad en la que vamos a poner la sucursal, que vaya operando, que tenga, que crezca a cierto nivel, que tenga gente que le permita operarla de manera estable. Eso no va a pasar en un año, va a pasar quizá en 2, 2 y medio. Entonces, el plan para lograr ese nivel, pues sería un plan táctico. El plan para abrir las 10 seguramente sería parte de un plan estratégico que sea de largo plazo. Y también el libro nos habla de planes móviles, es decir, tenemos un plan que hemos definido, puede ser a mediano, a largo plazo, pero que de repente van pasando cosas que nos hagan ir, el plan no está escrito en piedra, digamos, ¿no? Sino que nos va a hacer que lo vayamos ajustando, le vayamos haciendo cambios, que vayamos modificando ciertas partes del plan de acuerdo a cómo la realidad se nos va presentando, ¿no? Entonces, a ese concepto, digamos, a esa forma de hacer planes, le vamos llamando un plan móvil. Y porque a lo mejor también hoy tenemos claro, digamos, qué tipo de cosas podemos vender. Pensemos que vamos a abrir una sucursal de un negocio de comida rápida en relación con lo que hoy hacemos en nuestra matriz, ¿no? Y que a lo mejor en el plan está pensado vender hamburguesas, ¿no? Por ejemplo, y hot dogs en la primera sucursal. Y todo nuestro plan tiene que ver con eso, e ir avanzando en ventas, ir haciendo nuestra publicidad, etcétera. Y de repente, pues vemos que algo que no habíamos considerado es que en ese mercado sí se venden hamburguesas, pero lo que más tiene potencial de ventas son los tacos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacer una modificación al plan, meter una nueva línea de producto que tiene que ver con tacos o con carne asada o yo qué sé, o vamos detectando que en esa ciudad hay un pedazo importante del mercado que quiere comida saludable. Entonces, bueno, vendemos hamburguesas y también vamos a vender comida saludable. Entonces, vamos adaptando el plan, le vamos metiendo a lo mejor cosas nuevas. Desde luego, el concepto del plan móvil, pues fue algo que tuvimos que utilizar muchísimo en esta pandemia, ¿no? Para ver cómo operábamos, nuevas formas de poder vender nuestro producto o servicio, meterle más acelerador a la venta en línea, usar plataformas, redes sociales, etcétera, ya saben, ¿no? Entonces, bueno, esto implica el tener y trabajar con un plan móvil que podamos ir modificando prácticamente, ¿no? Y también hay dos tipos, y tiene que ver con lo que platicábamos en el capítulo anterior, dos tipos de planes, digamos, que tienen que ver con planes permanentes. Y si vemos lo que habíamos discutido, me voy a regresar rapidísimo a esta diapositiva, en este último nivel, en la clase pasada, que tenemos políticas y procedimientos, que procedimientos son reglas, perdón, más bien pasos definidos de cómo ejecutar una tarea o un proceso, como puede ser tomarle la orden a un cliente, ¿no? Por ejemplo, en un restaurante, cuál es el procedimiento o la serie de pasos que hay que hacer para preparar una ensalada o una torta, o para ensamblar un coche, que eso es algo que hacemos todos los días. Entonces, ese es un plan, ¿no? En cortito, que le podemos llamar un plan permanente. Tiene que ver con un tipo de decisiones, que serían cuáles. ¿Se acuerdan de las decisiones de las programadas o las no programadas? Un plan permanente, por ejemplo, como puede ser un procedimiento, que es repetir todos los días, tomarle una orden a un cliente cada vez que llegue, etcétera, tiene que ver con qué tipo de decisiones, con las programadas o con las no programadas. Con las Con las programadas. programadas. Con las programadas, perfecto, ¿no? Entonces, para esas decisiones programadas, que tiene que ver con repetir algo que se nos va a volver a presentar, ¿no? Se acaba la papelería, hay que pedirla, hay que hacer pagos de nómina el día 13, y eso es cada mes, ¿no? Y también el día 29.
Entonces hay un procedimiento definido que hay que ejecutar, pues ese es un tipo de plan, ¿no? Un procedimiento que le llamamos un plan permanente o un plan de uso único, que puede ser, vamos a abrir una sucursal o vamos a diseñar nuestra línea de productos veganos, ¿no? O nuestros tacos dietéticos que vamos a lanzar en nuestro restaurante o en nuestro negocio de comida rápida. Bueno, lo vamos a hacer una vez o no lo vamos a estar haciendo todos los días. A lo mejor después vamos a lanzar otro tipo de productos y algo de ese plan nos va a servir, pero no necesariamente todo, ¿no? Y esta tiene que ver con qué tipo de decisiones, los planes de uso único. No programadas. Ujú. Con decisiones no programadas. Entonces, vamos a hacer un proyecto que es de una única vez. Tenemos que resolver un problema. Estamos en medio de la pandemia y entonces vamos a regresar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con uso seguro, para comenzar el uso seguro, que tiene que ver con regulaciones de gobierno también. Ahora que se han estado reabriendo varios negocios por etapas, pues implica hacer proyectos para ejecutar ese uso seguro, implica comprar o haber comprado en el pasado, desde luego, caretas, gel, señalizar nuestro negocio, etcétera. Ya saben, hay restaurantes que compraron incluso los osos de peluche tamaño natural para sentarlos en 2 sillas y entonces tener 2 lugares disponibles, que yo en Puebla he visto que se atascan las sillas y los lugares, y entonces eso del uso seguro yo lo pondría un poco como en duda. Pero esos serían tipos de planes de uso único y tienen que ver con decisiones no programadas. Y hay otro elemento importante que también mencionan los autores, que son la planeación de escenarios, es decir, es un poco como el imaginar, visualizar, claro, no nada más porque se me ocurra. Y si mañana estalla la Tercera Guerra Mundial, espérate, ¿de dónde sacas que eso va a pasar, no? ¿Dónde está en el entorno una señal clara de que eso va a ocurrir? Tampoco se trata de imaginarnos cualquier cosa, pero cuando hacemos planeación de escenarios en una empresa, pues es basado en la información que tenemos disponible. Por ejemplo, si yo soy una empresa que exporta a Estados Unidos, ¿qué pasaría si gana Donald Trump la presidencia de Estados Unidos en 3 semanas? ¿Qué pasaría si gana Joe Biden? ¿Cómo pasarían las cosas en relación con el libre comercio, los tratados, los aranceles? Con cierta información que tenemos, las empresas están planeando sus escenarios de si pasa una cosa o si pasa otra, ¿qué vamos a hacer, no? Y cómo me puedo preparar a cualquiera de 2 o más escenarios que puedo llegar a tener. Por ejemplo, ¿qué pasaría si regresamos en verde en diciembre, por ejemplo, o en noviembre? ¿Eso qué implica para mi negocio? Dependiendo de mi tipo de negocio, cómo puedo ir avanzando, qué cosas van a ir dándose y en qué tengo que pensar. ¿Qué pasaría si en noviembre nos regresamos a rojo, ¿no? O en diciembre. O, por ejemplo, escenarios que tienen que ver con la pandemia. ¿Qué pasaría si regresamos en verde en noviembre y en marzo regresamos a naranja? ¿Qué tengo que hacer en el negocio para que el negocio siga funcionando? Entonces hay que considerar esos escenarios que son probabilidades de que ciertas situaciones ocurran. No sé si van a ocurrir o no, pero las visualizo para prepararme y para hacer un plan B, C y estar listo. No voy a cerrar el negocio, no me puedo dar el lujo de pararlo, pero ¿qué tengo que considerar adicional para hacer que funcione, ¿no? A ese tipo de ejercicio y desde luego tener un plan definido, no lo voy a hacer yo solito como empresario, sino mi gente, todos los que estamos involucrados en distintas áreas del negocio, vamos a pensar en ello, vamos a ver cómo podríamos manejar estas situaciones, pues esto le llamamos la planeación de escenarios. Hasta aquí vamos bien, no sé si tengan alguna duda, comentario hasta acá. Yo sí tengo una duda, profe. Claro. A ver, entonces el plan estratégico es de largo plazo, ¿no? Correcto. El plan táctico viene siendo de mediano plazo. Correcto. Y el corto plazo no lo escuché bien. Yo puse el plano, pero no sé si era eso. Es el operativo. El de corto plazo es el plan operativo. Ok, profe. Entonces, también la planeación de escenarios, o sea, implica en imaginar situaciones reales en base a la información ya obtenida, ¿no? Y la que tenemos disponible. Correcto. Así es. Ok, profe, gracias. ¿Sí? ¿No? ¿De qué? Profe, ¿Sí?
todo esto de horizontes de tiempo, plan móvil, todo esto, o sea, de que es, o sea, es parte de la planeación. Planeación. Correcto, de planeación. Ok. Digamos que podríamos decir, estos, el plan estratégico, táctico, operativo, incluso el móvil, tienen que ver con el horizonte de tiempo, Ujú. ¿no? O sea, si estoy planeando a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, tengo que los tres horizontes, corto, mediano, largo. El móvil es como de, ya tengo mis planes, ahora tengo que tener la capacidad de irlos ajustando y de irle quitando cosas o poniéndole cosas dependiendo de cómo se nos vayan presentando. Y estos dos planes permanentes y de uso único tienen que ver con el tipo de decisiones que de repente las empresas tenemos que tomar. Para las programadas, pues definimos procedimientos, ya tenemos una forma de qué hacer en el día a día cada vez que vamos a preparar un platillo, armar una hamburguesa o mandarle un pedido a un cliente que nos habla por teléfono, si somos una farmacia, por ejemplo. Hay un procedimiento, una serie de pasos para cada decisión programada, o pensar en planes de uso único para decisiones no programadas. Y de repente hoy tenemos que definir cuál es la promoción que vamos a lanzar para el último trimestre del año. Solamente es para ese último trimestre de este año, pues entonces es un plan de uso único, ¿no? Ok, o sea, estas serían como en sí como cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer una planeación, ¿no? Correcto. Ujú. Ok, gracias. ¿No? ¿De qué? Profe, una Pero, pregunta sí, rápida. claro. La de los planes estratégicos, táctico y operativo, o sea, la única diferencia literalmente es el tiempo. Sí, es el tiempo. Aunque también otra cosa que yo les diría, porque esto seguramente lo van a ver con mucho más detalle, independientemente de la licenciatura que estén estudiando en los siguientes semestres, ¿no? Y de hecho, pues vamos por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando con un grupo de chavos ya de los últimos semestres en este nivel, nada más en el estratégico. Pero digamos que algo importante es, sí es el horizonte de tiempo, pero otra cosa importante es el que los tres tendrían que estar conectados. O sea, no podemos estar haciendo en el corto plazo algo que vaya en contra de lo que dijimos que hay que hacer a largo plazo, ¿no? Entonces deben ser congruentes. Los planes operativos están amarrados, digamos, o son parte de uno de mediano plazo, y los dos o tres que estamos haciendo de mediano plazo son parte de la estrategia. Así debería ser en una empresa, ¿no? Ok, gracias, profe. Sí, ¿no? ¿De qué? Bueno, si van teniendo más dudas, me van diciendo y yo me paro sin problema. Ok, ahora, algo importante, y me parece que esto es muy claro en lo que yo revisé de sus proyectos en las empresas sobre las que están haciendo su trabajo, es hay que definir el negocio, a qué nos dedicamos. Y básicamente son tres preguntas que plantean los autores del libro. Antes de pensar en metas, en estrategias, en tipos de planes que ahorita acabamos de revisar, primero a ver cuál es nuestro negocio. Es decir, ¿quiénes son nuestros clientes? ¿A quién le vamos a vender? ¿A todo mundo? Ahora, ¿qué cosa es todo mundo? De repente hay empresas como Walmart que tienen un mercado muy grande y hay empresas como puede ser, por ejemplo, un hospital o puede ser una clínica geriátrica, es decir, es para pacientes de la tercera edad, pues ahí ya no es tan grande el mercado, porque hay un específico, hay un grupo de consumidores que específicamente van a comprar ese tipo de cuestiones. O puede ser que yo haga productos o haga partes para ensamblarlos en un coche. Entonces ya mis clientes no es todo mundo, es la industria automotriz. Entonces, ¿quiénes son mis clientes? ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que están buscando satisfacer? ¿Quieren calidad? ¿Quieren precio? ¿Quieren una gran experiencia? ¿Quieren alimentar a su familia? Dependiendo de qué cosa es lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué tipo de producto o servicio o en qué industria estoy trabajando? ¿Y cómo las voy a satisfacer? ¿Cuál es la forma? Si es a través de tecnología, es a través de rapidez, de experiencia, como elementos generales de mi negocio, ¿no? Parte de eso tendría que estar
estructurado, definido en una declaración de misión. ¿No? Entonces, cuando digo, por ejemplo, vamos a vivorear así rápidamente de lo que tengo aquí en la diapositiva, que son ejemplos de la versión viejita del libro, pero si yo soy AT&T y su misión dice, estamos dedicados a ser los mejores del mundo mundial, ¿no? Para reunir a las personas. Mi negocio es, aquí estoy hablando de las personas, ¿no? En abstracto. Reunirlos, esa es la necesidad que estoy resolviendo. Facilitarles un acceso recíproco, darles información y los servicios que quieren, son sus necesidades también, ¿no? Y que pueden llegar a necesitar en todo lugar o momento. ¿Qué le falta, por ejemplo, a esta misión para poder decir que cubre estos 3 elementos? Es decir, que tenemos bien definido el negocio en la misión. Me dice quiénes son mis clientes, pues nomás me dice que son las personas, pues sí, obvio, ¿no? Pero a lo mejor me falta definir quiénes son las personas. A lo mejor a lo mejor es un mercado muy amplio. Si yo digo familias y empresas, bueno, entonces yo ya sé qué tipo de personas en particular, o jóvenes y familias, o todo tipo de individuos, familias y empresas. Bueno, yo ya sé que tengo varias divisiones y que tengo un mercado muy amplio, tengo que pensar en estas necesidades de acceso, de información, de servicios para tener conectada a la gente, ¿no? ¿Qué necesidades? Creo que esa parte, por ejemplo, está clarísima en esta declaración de misión. ¿Cómo la satisfacemos? Pues a lo mejor aquí no lo dice tal cual, ¿no? El chiste es de que también la empresa lo tenga como muy claro. Con tecnología de punta, con investigación y desarrollo, ¿cuáles son las 2 o 3 actividades clave? Tampoco vamos a ser súper específicos. Una declaración de misión y también la de visión no es muy específica y nos va a dar información como general, pero pues, deberíamos de tener como claro cómo la vamos a satisfacer, a través de qué, de estar creando nueva tecnología todo el tiempo, de hacer que la tecnología que tenemos funcione y funcione bien, de tener una respuesta rápida al cliente y conocerlo. ¿Cuáles son las 2 o 3 cosas clave que nuestro negocio tiene y que nos va a permitir satisfacer las necesidades de nuestro cliente? Y aquí, en estas 2 siguientes diapositivas, me gustaría como especificar un poquito, porque eso es parte de lo que van a hacer en el entregable. Hoy, por ejemplo, las empresas sobre las que ustedes estuvieron ya trabajando ya tienen una declaración de misión y una declaración de visión definida. Y básicamente, en esa declaración de misión y en esa declaración de visión, tenemos una serie de cosas. Ustedes van a tener que checar que la misión y la visión esté bien formulada, porque tiene al menos la mayoría de estos elementos. Por ejemplo, me dice el tipo de productos, a lo mejor no todos los productos, ¿no? Pero el tipo de productos o servicios que le voy a ofrecer al cliente. Por ejemplo, si soy Bimbo y digo, alimentamos al mundo para que esté feliz, a lo mejor esa es mi visión, está padrísima, ¿no? Y cubre un elemento importante que, sobre todo, bueno, tiene que ver con, o está especificado en la declaración de visión, que ahorita me voy a referir a ella, pero también es importante para la misión. Es cortita y nos la podemos aprender muy fácilmente, ¿no? Alimentamos al mundo con los mejores productos o servicios para que la gente sea feliz, ahorita por decir algo. Pero ¿cuáles son esos productos o qué tipo de productos? Toda la lista, porque son 50,000, pero es diferente a decir alimentamos al mundo con, puede ser, por ejemplo, los mejores productos de panificación, o sea, alimentar es a través de muchas cosas, ¿no? Pero realmente, ¿qué vendemos en Bimbo, no? Los mejores productos de panificación, o con galletas, pastas, o con, productos de consumo empaquetados, porque a lo mejor no nada más es pan, sino también hay otro tipo de botanas o cosas por el estilo. Entonces, también insisto, hay que conservar un enfoque general, no es muy, muy detallada, y de hecho, mientras más cortita, mejor, pero sí que nos hable de
pero ¿qué tipo de productos o servicios vendes? Comida rápida, ¿qué necesidades cubres? Bueno, alimentar, cubrir necesidades alimenticias. Si decimos alimentar y nutrir y cuidar tu salud, entonces ya son más necesidades, ¿no? Que a lo mejor Bimbo no hace esa última parte necesariamente, o a lo mejor un poquito. ¿Para quién? Como decíamos con AT&T, sí, pero ¿quiénes son tus grupos de clientes? Queremos darle el mejor servicio a nuestro cliente. ¿A quién? A las personas, pues sí, obvio, pero ¿quién? ¿A qué personas, no? Son familias, son empresas del sector automotriz. Mi producto, por ejemplo, porque sea leche, es para todo tipo de personas, es para niños, es para gente de la tercera edad. Entonces, tratar de hablar de quiénes son los grupos de clientes que atiendo, a través de qué, para agradarlos, a través de experiencia, servicio, tecnología, y que al final estos elementos me van a ayudar a ir visualizando en una declaración cortita cuál es mi identidad, qué hago por ellos, pero un poquito más a detalle, y eso lo puedo formular o plantear si incorporo pues al menos 3 de estos puntos que están en la declaración de misión, ¿no? Entonces, cambia mucho la historia si digo, alimentamos a la gente para que sea feliz, pues, híjole, no dices la gran cosa, ¿no? A que si voy construyendo una misión que pueda hablarme un poquito más de estos elementos. ¿Hasta aquí esta parte está clara? Sí. Súper. Entonces es muy sencillo lo que tienen que hacer. La misión quizá ya tenga varios elementos, a lo mejor es reformularlos o reestructurar un poquito la redacción, o a lo mejor falta alguno de estos, entonces ustedes tendrían que proponer una versión 2 de la misión, en donde quede un poquito más claro estos elementos. Y con la visión también es bien importante, voy a poner todos de una vez. Esto no viene en el libro, perdón, pero sí es importante, sobre todo para su proyecto. Es muy sencillito, no tiene vuelta de hoja. Pero también hay visiones. La visión es una declaración que nos va a decir qué queremos lograr en el largo plazo. Esa siempre es de largo plazo. Y entonces, de repente leemos visiones que dicen, pues ser la mejor empresa del mundo mundial, ¿no? O sea, cosas así por el estilo. Ser la mejor compañía de nuestra industria y seguirle dando a los clientes lo que quieren. Pues no dices nada, ¿no? Con una declaración así. Entonces, también hay ciertos elementos clave importantes que hay que cuidar en la construcción de la visión. Tiene que ser gráfica. Cuando decimos gráfica tiene que ser lo más concreta posible. No puedes decir, por ejemplo, algo como gráfica, porque cuando la oímos nos permite tener una idea, construirnos una imagen clara de, ya sé para dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es el tipo de empresa que queremos lograr? A lo mejor yo hoy tengo un negocio que vende comida rápida, que vende hamburguesas, y en mi visión, que le está yendo muy bien y que tiene mucho potencial de crecimiento. Cuando el emprendedor o el empresario está visualizando para dónde va en el largo plazo, y dice algo como de seguir siendo la mejor empresa del mundo mundial en lo que hacemos, pues no nos sirve para la gran cosa la declaración de la visión. Pero a lo mejor si decimos ser una de las marcas de hamburguesas o de comida rápida, porque a lo mejor no me voy a atar a un producto nada más, a lo mejor voy a hablar de comida rápida, por ejemplo, ¿no? O ser una cadena, hoy vendo hamburguesas, pero yo quiero ser una cadena de restaurantes reconocida en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, para el 2025. O incluso puedo poner el año, o en los próximos años incluso lo puedo decir. Pero entonces ya eso es más gráfico, está más claro para dónde voy. Y sí es específico en el sentido de que veamos al futuro con sentido de dirección, si podemos decir en qué año, ¿no? Por ejemplo, hay muchas empresas que sí están acostumbradas a poner un año para su visión. Y entonces tienen su visión 2025, 2030, ¿no? De para dónde vamos de aquí a ese periodo de tiempo que es el largo plazo. Entonces, eso nos daría un sentido de dirección y entonces convertirnos en la cadena de restaurantes o de comida rápida para jóvenes, más reconocida para el 2025. Bueno, esa es gráfica, es específica y me da un sentido de dirección porque estoy diciendo para cuándo,
¿no? No algún día, sino en los próximos 5 años, en 2025, en 2030, ¿no? Ahora, otra cosa es importante en una visión, es tratar de conservar un margen de maniobra. Si yo digo, la empresa más reconocida o la cadena de restaurantes de comida rápida más reconocida en Puebla, para el 2025, a ver, te aviso, hay 50,000 cadenas, 50,000 restaurantes, como ustedes ya vieron, por ejemplo, en el ejercicio que hicieron en la clase pasada con ideas para abrir restaurantes, pues seguro ubicaremos que hay un chorro, ¿no? Y que ser el mejor, pues a lo mejor lo puedes hacer si tienes una buena estrategia y buenas capacidades en la ciudad de Puebla, pero pues no estoy tan seguro que en 2025 lo vayas a poder lograr, el mejor, el número uno, porque la industria está muy competida, está muy reñida. Entonces a lo mejor podemos hacer una visión o declarar una visión con un margen de maniobra, es decir, no te amarres tanto a algo que igual y no es tan fácil de lograr, ¿no? Porque a lo mejor sí puede ser el mejor, pero no en 2025, quizá en 2030. Y si está bien definida la estrategia y hay un montón de cosas que podemos hacer desde hoy para que en 2030 eso pueda ser posible. Pero puedo decir, queremos ser la cadena de restaurantes más reconocida, o perdón, una de las 10 más reconocidas en la ciudad de Puebla. Ahí cambia la historia. Y a lo mejor eso sí lo puedo llegar a hacer también, no tan fácil, pero eso sí lo puedo llegar a hacer con una buena estrategia y recursos en los que esté trabajando para el 2025. Eso es tener un margen de maniobra a la hora de plantearla y declarar mi visión, ¿no? Obviamente, pues viendo que sea viable, porque tenemos los recursos y las capacidades para poder lograr y hacer eso. Y también, de preferencia, que sea fácil de recordar, mientras más cortita, como por ejemplo el enunciado que construí, pues no es tan largo, es corto, la gente se lo puede aprender de memoria y nos puede permitir tenerlo en la cabeza todo el tiempo, ¿no? No solo yo que soy el emprendedor, el empresario o el director y los gerentes, sino todos los colaboradores no solo la pueden ver en un póster, sino la pueden estar recordando y que de alguna manera esto nos permita ayudar a que la gente se acuerde que hoy en su chamba, en su puesto de trabajo, le pega a esa visión, ¿no? Va para allá. Y entonces eso nos permite tener un elemento importante para ir manejando el desempeño del negocio de acuerdo a una visión de largo plazo que vamos estableciendo. También otro elemento clave, interesante, que deberíamos de tener en una declaración de misión, de visión, es mencionar en una frasecita, no tiene que ser muy, muy amplio, por qué esta es la ruta más sensata respecto a los negocios, ¿no? ¿Por qué queremos ser una de las 10 marcas más reconocidas o una de las 10 empresas más reconocidas en comida rápida o en comida rápida para jóvenes? Ahí estamos hablando un poco del mercado, ¿no? Porque es un mercado poco atendido al que queremos atender, por la capacidad de crecimiento, ¿por qué es la ruta más sensata? ¿Por qué le estamos apostando esa visión, ¿no? En términos muy generales. Y a lo Profe, mejor no tiene todas, pero debería tener la gran mayoría de elementos para que la visión esté bien formulada y nos pueda servir para ir manejando el desempeño futuro de largo plazo de la organización. ¿Alguna duda, comentario? yo, profe, igual una característica puede ser que sea medible. Ujú. Sí, claro, o sea, si yo digo, quiero ser o queremos ser uno de los 10 más reconocidos, eso lo podemos medir, sin problema, ¿no? O sea, claro, no es tan fácil de medir, pero eso lo podemos medir. Cuando yo digo que queremos ser una cadena de restaurantes que tenga presencia en todo el estado de Puebla o que tenga presencia en los estados del sur del país para 2025, para 2030, pues eso lo puedo medir. De alguna manera es general, no es tan detallada como otros elementos de la planeación, pero se puede medir si llegamos o no, claro, eso hay que medirlo. Y si llegamos a la visión, hay que construir otra, ¿no? Ahora ya llegamos a esta posición, digamos, a la que queríamos llegar, ahora, ¿qué sigue? Es parte del ejercicio que hacemos con la visión, ¿no? Ok, No sé, gracias, profe. no de qué.
No sé si tengan alguna otra duda o comentario. Yo, una pregunta. Sí. Entonces, o sea, prácticamente el margen de maniobra es ser como realista dentro de lo posible. Ujú. Ok. Podemos decir que sí, ¿no? Porque hay muchas empresas que de manera muy simplona y muy fácil, claro, porque también estas dos declaraciones, la misión y visión, tienen un componente, o sea, las queremos no nada más para ponerlas en un póster. Un buen director las va a usar todo el tiempo en sus juntas, en las comunicaciones que tiene con la gente de la empresa. Entonces es una herramienta importante de dirección también. Y mucha gente la pone algo como de ser el líder de nuestro mercado y ser el restaurante número 1 de Puebla. Algún día, si le echamos ganas, ¿no? Si dices para 2025, a lo mejor nos va a costar muchísimo, pero a lo mejor no llegamos si somos realistas, efectivamente, ¿no? Porque hay 250 restaurantes en la ciudad de Puebla y hay 50 muy buenos. Entonces, ser el número 1 va a estar muy complicado. Pero ser uno de los 10 mejores, o de los 15 mejores, o de los 20 mejores, si son 200, pues es estar en el 10% selecto de la ciudad de Puebla. Eso es tener margen de maniobra y eso es ser realista, ¿no? Yo diría. Ok, gracias. Ujú. ¿No? ¿De qué? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer en su entregable, en ese pedacito, es checar lo que ya tienen de misión y visión y a lo mejor hacer una propuesta de las dos declaraciones con la información que ya nos dio el contacto de la empresa para que cumpla con estos elementos la redacción de su misión y su visión y entonces esté padrísimo y esté bien definido y nos pueda servir bien como elemento clave de dirección. Y más o menos esto que acabamos de platicar y que tiene que ver con el entregable, también tiene que ver con la idea que nos hablan los autores del liderazgo estratégico. Es decir, qué capacidad tiene un director para ayudar a su gente a pensar en para dónde vamos, cuál es el largo plazo y mover a la gente a que quiera hacer las cosas y a que en su chamba del día a día diga, sí, claro, porque nos vamos a convertir en 10 sucursales, no nomás en una, ¿no? Porque vamos a ser uno de los 10 mejores restaurantes en 5 años, entonces hay que apurarse, ¿no? Si vendemos bien esa visión, porque aparte la tenemos bien construida, la gente se va a mover y todas las acciones también que tienen que ver con dirección, que vamos a ver en la última parte del curso, pues, están enfocadas hacia eso. Entonces, a eso le llaman en particular los autores del texto que estamos utilizando, liderazgo estratégico. Y eso es algo muy, muy importante. ¿Cómo usamos esto que estamos definiendo para hacer que la gente diga, claro, e incluso ver su propio futuro en el futuro de la empresa? Porque yo diría, pues yo hoy hago hamburguesas y hoy yo soy el supervisor de los meseros de la única sucursal que tenemos. Pero quizá en 3 años, si yo también me pongo a trabajar en las cosas en las que tengo que trabajar y esta empresa crece, pues a lo mejor en 3, 4 años me puedo convertir en el gerente de una de las sucursales, ¿no? Es como vender un poco ese futuro y que la gente, quien quiera, porque no todo el mundo se va a conectar de la misma manera, pero diga, yo veo un lugar para mí en este rumbo en el que vamos como organización, ¿no? Eso tiene que ver con el liderazgo estratégico, ¿no? Y sobre eso, pues tenemos que, ok, si esta es la visión, entonces hay que hacer un plan de largo plazo, que insisto, y a lo mejor la empresa es un poco, el texto es un poco repetitivo, pero igual hay que plantear una estrategia, es un plan de largo plazo para alcanzar esa visión y objetivos que específicamente tienen que ver con ese largo plazo para crear valor. A nivel corporativo, si somos un grupo de empresas, como ya lo expliqué, a nivel cada empresa, ¿no? A nivel Starbucks, Chili's, Italianis, que son cada una de las unidades de negocio del grupo Alsea, pensando en Alsea como ejemplo, y dentro de cada una de esas empresas, a nivel funcional, es decir, recursos humanos de Starbucks, ventas de Starbucks, mercadotecnia de Starbucks, logística de Starbucks, etcétera. También tengo que hacer un plan de largo plazo congruente con el de nuestro negocio y nuestra unidad de negocio congruente con todo el corporativo, ¿no? A lo mejor es un poco repetitivo, pero lo vuelven a sacar los autores. Claro, ahora, ojo,
esta estrategia tiene que ver con plantear un plan de largo plazo basado en la realidad, ¿no? Si queremos llegar a ser el número 1 o uno de los 10 más grandes del mercado en Puebla, en comida rápida, pero para poder formular el plan, para poder formular la estrategia y todos los planes que van a venir relacionados con esa estrategia, con ese plan de largo plazo, necesitamos hacer un análisis de nuestro entorno. Todo lo del entorno, si se acuerdan, lo vimos en uno de los capítulos del parcial anterior. El macroentorno, es decir, qué es lo que está pasando en la parte política, económica, social, legal, etcétera. Y el microentorno, que tiene que ver con mi industria. ¿Quiénes son mis competidores, mis proveedores, los clientes ahora qué quieren los chavos o los jóvenes en mi mercado si yo me voy a dedicar a comida rápida para jóvenes? Entonces tengo que hacer un análisis que a lo mejor cómo hacerlo más a detalle lo van a ver seguramente y lo van a trabajar más adelante en otros semestres, pero tenemos que plantear dónde estamos parados hoy en nuestro entorno externo y también, ok, viendo cómo está todo nuestro entorno y también cómo estamos hoy, qué departamentos tenemos, con qué tecnología contamos, el personal, qué tan capacitado está, los insumos que manejamos, todo lo interno también. Y de ahí sale algo que le llamamos un análisis FODA, ¿no? Que es identificar básicamente 4 cosas, que serían, ¿cuáles son? Si vemos esta lista, y aquí esta tablita no es que se la tengan que aprender de memoria para el examen, pero me gustaría ubicar, esto viene en el libro, y son preguntas que nos podríamos un poquito para definir una serie de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Si pensamos y hacemos un análisis del ambiente o del entorno externo, tanto de nuestro macroentorno como de nuestro microentorno, vamos a obtener amenazas y oportunidades. Estos 2 elementos son del entorno, están afuera. ¿Qué oportunidades hay allá afuera? Y para definir las oportunidades que hay allá afuera, nos podemos contestar estas preguntillas, ¿no? ¿Qué nuevos mercados hay? ¿Qué nuevos segmentos hay? ¿Qué clientes están poco satisfechos? ¿Qué tipo de comida rápida, por ejemplo, no tienen los chavos hoy en la ciudad de Puebla que les podría interesar, que podrían ser una oportunidad para atenderlos porque ninguna otra empresa maneja ese tipo de producto o servicio, ¿no? ¿Qué nuevas oportunidades hay para vender en el extranjero que antes no había, pero hoy se están abriendo, ¿no? O para entrar a un nuevo negocio, etcétera. No me voy a meter ahorita al detalle, pero digamos, todo aquello que veamos que está ocurriendo en el entorno o en el ambiente, por ejemplo, pensemos, somos una empresa de reparto, pusimos una empresa de reparto a domicilio y a lo mejor fuimos creciendo poco a poquito y llegó la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia es terrible, pero para ese negocio es una oportunidad. Está allá afuera, pero es una oportunidad para ampliar el negocio, para crecer, porque hay más empresas, más negocios. ¿Qué tipo de negocios son? Restaurantes, supercitos, pequeñas tiendas que necesitan ese servicio y que a mí me pueden permitir crecer, ¿no? Entonces, esas serían oportunidades. La pandemia para otros negocios es una amenaza. ¿Y qué pasa si nos regresamos a semáforo naranja, ¿no? ¿Qué pasa si a Puebla llega la ley de los alimentos chatarra y pues yo vendo papitas y galletas, ¿no? ¿Qué cosas hay allá afuera también en el ambiente? ¿Qué cambios están teniendo, por ejemplo, en gustos mis clientes y que ya de repente ya no quieren cosas tan azucaradas y yo vendo cosas muy azucaradas, ¿no? Y que hacen que lo que yo hoy vendo a lo mejor ya no lo siga vendiendo de la misma manera. ¿Qué amenazas hay allá afuera? Y eso sería echarle una revisada para contestar algunas, no todas, pero algunas de estas preguntas. O por ejemplo, yo estoy vendiendo padrísimo mis tortas, mis semitas o mis hamburguesas y acaba de llegar una empresa del doble de tamaño, con más tecnología y una marca súper reconocida, a ponerse enfrente de mi local, ¿no? ¿Eso qué significa como amenaza, ¿no? ¿Qué tantos clientes me puede quitar? O que de plano un día venga y me quiera hasta cerrar mi negocio o comprarlo, ¿no? Dependiendo, hay empresas que tienen prácticas como muy hostiles.
Entonces, oportunidades y amenazas de la FODA, pues van a salir de analizar en términos generales cuáles son oportunidades que hay allá afuera, porque son cosas que van a tener un impacto positivo en mi negocio, o cosas que allá afuera en el entorno externo pueden representar tener un impacto negativo para mi negocio y las tengo que identificar, porque una vez que las identifique y que vengan en mi lista, puedo yo trabajar en ellas y serían parte de mi estrategia o parte de mi plan para poderlas resolver, ¿no? Y hago un análisis interno, a ver, entonces ahora voy a ir hacia adentro de mi organización y voy a checar cuáles son mis capacidades, la tecnología que utilizo, cuánta gente tengo, esa gente está bien capacitada o no. Mi producto, tengo una línea de productos muy grande, tengo muchas alternativas para mis clientes, tengo hamburguesas para distintos gustos o nomás tengo 2 tipos. Esas preguntas, si me las voy contestando, me pueden hacer ver que algunas de las cuestiones, de las situaciones o de los elementos de mi empresa, que son internas, pueden ser fortalezas porque a lo mejor tengo un gran surtido, tengo una gran variedad en mi carta y entonces muchos tipos de clientes pueden venir. Y mi competencia a lo mejor no tiene tanto surtido, eso puede ser una fortaleza, pero tengo una sola persona que sabe preparar todos los tipos de hamburguesa en mi negocio y tengo puro novato que no está bien capacitado y que quizás si se me va el único que está bien capacitado y que le da el sabor y el toque a las hamburguesas, se me acaba el negocio, ¿no? Esa es una debilidad específicamente. Entonces, en términos generales, estas preguntas que nos plantean los autores son lineamientos generales, son algunas preguntas que nos pueden ayudar a ir identificando en lo interno algunas fortalezas y algunas debilidades, y si le echamos una revisada en general a nuestro entorno externo, cuáles son oportunidades y amenazas que hay que considerar en este análisis FODA para plantear una estrategia, ¿no? Y bueno, este es el ejercicio que ustedes tienen que hacer para efectos de esta materia y obviamente en el curso introductorio en el que estamos. Simplemente es contestando algunas de estas preguntas con la información que ya tenemos, o si pueden preguntarle un poquito más al empresario. Yo, por ejemplo, le preguntaría al contacto de la empresa de manera adicional, pues tal cual, cuáles son las oportunidades que ven allá afuera en el entorno, ¿no? Con la pandemia, con la situación que tenemos, ellos que ven. Y también podemos contestarnos, o sea, por ejemplo, si hay más competencia o si hay poca competencia, si de repente hay clientes que quieren, más clientes que quieren nuestro producto o servicios está allá afuera, ¿no? Si de repente el mercado ve que hay créditos, por ejemplo, que ahorita están ofreciendo créditos para poder, muy baratos para poder expandirse y a lo mejor tomarlo para abrir nuevas sucursales, pues es una oportunidad. Entonces, podríamos hacerle algunas de estas preguntas, analizar la información que tenemos e identificar de manera general, a lo mejor, 3, 4 fortalezas clave, que yo, por ejemplo, podría más o menos visualizar algunas con lo que ya presentaron en el ejercicio pasado, pero habría que checarlas. A lo mejor yo le preguntaría al emprendedor o al contacto en la empresa, a ver, ¿cuáles consideras que son como las fortalezas de este negocio? En lo que el negocio es muy bueno. ¿Cuáles son debilidades y cosas en las que hay que trabajar, ¿no? ¿Qué oportunidades hay allá afuera en el ambiente? ¿Y qué amenazas ves también allá afuera en el ambiente? Una ley, cambios en los gustos de los clientes, nuevos competidores, etcétera, etcétera, ¿no? La propia pandemia, si es que se prolonga, a lo mejor sí lo vemos desde la perspectiva y desde los ojos de nuestro contacto, pues esos puntitos clave que, digamos, el ejercicio que tienen que hacer para el entregable es muy general para efectos de un curso introductorio, pero ir identificando cuáles son fortalezas y debilidades internas, cuáles son oportunidades y amenazas que hay en el ambiente. Hasta aquí no sé si esta parte esté clara. Profe, o sea, para formular estrategias, primero se hace un FODA y ya a partir de eso se toma la estrategia del nivel corporativo, nivel negocio y nivel funcional. Correcto. Ok. O sea, ese es el deber ser, ¿no? Porque hay quien no hace este ejercicio y hace una estrategia, porque la estrategia que es el plan de largo plazo,
nos debería de indicar, nos debería de dar luz en qué hay que trabajar. O sea, por ejemplo, parte de mi estrategia, si voy a abrir sucursales y mis debilidades es, nomás tengo una persona en este momento con capacidad para ayudarme a preparar mis hamburguesas, pues en mi estrategia tengo que tener una línea en la que yo reclute, capacite, desarrolle un grupo de chefs o de cocineros mega buenos en hacer nuestra hamburguesa o nuestras hamburguesas clave, pues si quiero abrir 10 sucursales, ¿no? Entonces, mi estrategia tiene que ver con este análisis, me va a decir por dónde tengo que trabajar, ¿no? Por eso es que hay que hacer primero este análisis porque es un poco como darme cuenta dónde estoy parado. Y si descubro dónde estoy parado, entonces puedo plantear una estrategia más sensata, más adecuada con la realidad y con el futuro que yo ya planteé y ya visualicé con mi visión. Digamos que ese es un poco como el ejercicio. No sé si con eso contesté la pregunta. Sí, sí, sí. Gracias. No de qué. Bueno, y otra de las cosas que también vuelve a plantear, esto ya lo habíamos visto, lo habíamos platicado de alguna manera en la parte del entorno, pero también para plantear una estrategia y es parte de visualizar o de ver lo que hay en el entorno externo, pues sobre todo es ver el microentorno o la industria que tenemos. Y ya habíamos identificado estos elementos de la industria en el entorno, en el capítulo anterior, y los autores lo vuelven a poner sobre la mesa en el capítulo 8, con algo que le llamamos, bueno, todos los elementos de nuestra industria, del grupo de empresas que hacen lo mismo que nosotros, les llamamos el modelo de 5 fuerzas que se le ocurrió a un señor que se llama Michael Porter y que, digamos, son las 5 fuerzas que hay que analizar dentro de nuestra industria para ver cómo es ese microentorno, ese entorno más cercano, más específico en el que tenemos que trabajar. Es decir, quiénes son todos mis rivales, qué otras empresas venden hamburguesas, quiénes son mis clientes, dónde están, qué gustos tienen y qué tanta capacidad de compra tienen, quiénes son mis proveedores y para hacer las super hamburguesas que yo hoy hago para competir en el mercado, a quién le compro todos mis insumos, mi materia prima, el gas, los accesorios de cocina, etcétera, etcétera. Si viene de repente un nuevo competidor que a lo mejor se va a poner, de qué tamaño es y qué tanta amenaza me puede llegar a representar un nuevo rival. En la industria restaurantera estos aparecen todo el tiempo, todos los días prácticamente, entonces es una industria muy competida y es un elemento que hay que considerar y que hay que tomar en cuenta. Y también otro elemento es lo que son productos sustitutos. Es decir, no solo voy a competir de cierta manera contra los que hacen hamburguesas, sino que también contra los que venden pollo rostizado, tacos, el Oxxo, porque vende también hamburguesas de nada más tomar y abrir de una bolsita. Entonces, para cierto tipo de compradores, pues igual y si mis hamburguesas no están disponibles, etcétera, pues van y compran esos productos y tienen o representan también cierta presión competitiva que hay que considerar en la estrategia para que la gente en lugar de ir y comprar un burrito o un taco, pues me compre a mí, ¿no? Entonces, hay que hacer un análisis de estos 5 elementos que son las 5 fuerzas competitivas de Porter, es decir, mis competidores directos, los que hacen hamburguesas igual que yo, mis clientes, mis proveedores, los nuevos rivales, los que se van a presentar o están diciendo que van a poner un negocio igualito que el mío, y los productos sustitutos. Y analizar o entender estas 5 fuerzas, pues son parte del entorno externo que nos va a hablar de, sobre todo, oportunidades y amenazas, ¿no? Que vienen de cómo se van comportando estas 5 fuerzas de las que vamos hablando y hemos descrito. Bueno, hasta aquí no sé si tengan dudas, comentarios. Y si de repente, bueno, ya tenemos la foto de dónde estamos parados, cuál es la situación de la empresa, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, cuáles son nuestras oportunidades y amenazas que más o menos podemos visualizar en el ambiente. Entonces es el tipo de estrategia, el tipo de plan de largo plazo
en el que vamos a trabajar. Y para entender el tipo de estrategia o el tipo de plan de largo plazo, básicamente vamos a utilizar un modelo que describe en una buena parte del capítulo los autores. Ahorita, bueno, me faltan algunas cosas del capítulo 8 que me gustaría avanzar lo más que pueda, pero no quiero tampoco hablar y hablar. De hecho, he hablado como muchísimo toda la clase, pero tampoco me gustaría ir como a mayor velocidad. Entonces, hasta donde lleguemos en el capítulo, la clase de hoy, en unos minutitos, lo que me falta del capítulo 8, voy a complementarlo en un video de, yo creo que más o menos unos 10 a 13 minutos, que les voy a mandar por correo para que nada más lo terminen de ver la parte de explicación y las dudas las podamos rebotar en la clase del lunes y poder avanzar un poquito más rápido, porque el examen que es de este lunes al que viene, pues es cerrar este capítulo y otros dos que no tienen tantos conceptos, pero sí tenemos como el tiempo muy, muy medido en ese sentido. Bueno, entonces les aviso de una vez para que lo tengamos como en cuenta. Y básicamente la parte de las estrategias, el plan de largo plazo que vamos a plantear para nuestro negocio tiene que ver con estrategias genéricas. En el libro nos hablan de 4 estrategias genéricas en las que podemos trabajar o que podemos definir para el negocio, ¿no? Digamos, para la organización, y que tienen que ver con 2 variables. Si vemos esta gráfica, el libro lo explica en varias páginas. Pero si vemos esta gráfica, esta idea de las estrategias genéricas también es de Michael Porter. A él se le ocurrió que una empresa, para ser competitiva, podría trabajar en 4 tipos de estrategias, ¿no? Que serían, por ejemplo, y esas 4 estrategias genéricas van a salir de la combinación de 2 variables. Porter dice, una empresa debería considerar qué tipo de ventaja competitiva quiere construir, en qué tipo de capacidades y recursos quiere ser muy bueno para ofrecerle al mercado lo que pide. La ventaja competitiva va a ser o la va a construir una empresa dependiendo de el tipo de mercado, el tipo de clientes que tiene y qué es lo que le interesa a ese tipo de clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mercados y hay clientes que lo que quieren es el costo más bajo. No quieren un producto súper refinado o con muchos atributos o el gran servicio, la gran experiencia. Quieren lo más barato, punto, ¿no? Hay ciertos mercados, por ejemplo, yo les diría pastas para sopa, pastas de dientes, varios de los abarrotes en general, pues el cliente lo que quiere en un buen tipo de estos productos, pues es el costo más bajo, ¿no? Pero hay clientes, hay grupos de clientes, hay mercados que lo que te piden sí es, no, yo lo que quiero sí es un producto diferente, con otros atributos, otras características, que se vea bonito, un buen diseño, que me atiendan bien cuando voy a una tienda, que me hagan sentir lo máximo, y entonces hay mercados que lo que quieren es diferenciación. Entonces Porter dice, bueno, lo que vamos a construir y lo que vamos a trabajar puede ser una estrategia que al final del día le termine dando al cliente el precio más bajo, el costo más accesible posible, o que construyamos ventajas competitivas que le den al cliente diferenciación, servicio, estatus, un producto único, maravilloso con el que se sienta lo máximo, ¿no? Entonces, esas son 2 alternativas, costos o diferenciación, desde el punto de vista de la ventaja competitiva que estamos tratando de construir. Y otra consideración es el otro eje que vemos en la gráfica, que es cuál es tu objetivo comercial, es decir, qué tan grande es el mercado que quieres abarcar. Pueden ser un mercado grandote, que implica tener una amplia selección de compradores, muchos clientes que atiendes, muchos grupos de clientes, de hecho, o que te vas a enfocar particularmente en un pequeño segmento o en un pequeño pedazo de tus clientes, porque ese es el que te interesa y el que eres bueno atender, ¿no? Entonces, aquí puede ser un mercado amplio o puede ser un pequeño segmento o un nicho que le llamamos de mercado. Y entonces, de estas posibilidades, es decir, cuál es el tipo de ventaja competitiva que estamos construyendo y qué tan grande es el mercado, de ahí salen las 4 estrategias genéricas de las que nos habla Michael Porter.
Y entonces, si mi estrategia es hacer cosas para darle un costo más bajo posible al cliente y también yo manejar un costo más bajo para mi operación, para un grupo de clientes muy, muy grande o varios grupos de clientes, mi estrategia es la de bajos costos generales. Por ejemplo, una empresa que tiene una estrategia de bajos costos generales es Walmart, ¿no? Toda su operación y, digamos, la ventaja competitiva que ha construido es para manejar los costos más bajos posibles. A veces no da el precio más bajo, pero tiene la capacidad de repente de darlo en ciertos productos donde pone promociones y en lo que sí trabaja es ellos tener los costos más bajos en su operación para tener una utilidad más grande, ¿no? Pero tampoco vende los productos más caros del mundo, ¿no? Entonces, en general podemos decir que es una empresa que tiene una estrategia de bajos costos generales y su segmento de compradores es muy amplio, porque cualquier grupo social, nivel socioeconómico, de distintas edades, en distintos lugares o poblaciones, pues compran en Walmart, al menos en Walmart en México, ¿no? Entonces hay una amplia selección de compradores y podemos decir que un tipo de empresa como Walmart tiene una estrategia de bajos costos generales. Pero, por ejemplo, podemos decir Viva Aerobús, es una aerolínea, está enfocada en un mercado que viaja y que viaja en avión, entonces no es un mercado amplio, es un nicho específicamente, y el mercado de Viva Aerobús es un mercado que además quiere precio bajo, porque quiere gastarse su dinero en otras cosas que no sea el boleto de avión. Entonces, una empresa, perdón, como Viva Aerobús, pues es una compañía que está basada en una estrategia de bajos costos enfocados o dirigidos. Es decir, es bajo costo, pero es en un nicho, en un segmento de mercado más chiquito, no es para una amplia selección de compradores. Eso es del lado del costo. Y las otras dos estrategias que estarían del lado de la diferenciación puede ser, tengo un plan de largo plazo y todo lo que estoy haciendo ahorita y a lo que me estoy dedicando en la empresa es para darle un producto único, una gran experiencia a mi cliente, atributos, diseño, etcétera, servicio y a un mercado muy grande, a una amplia selección de compradores. Entonces tengo una estrategia de diferenciación amplia. Por ejemplo, tenemos a Apple o tenemos a Starbucks, que son dos empresas como ejemplos así muy genéricos y hasta trillados, pero que tienen este tipo de estrategia, ¿no? Starbucks pues tiene varios grupos de clientes, o sea, y van desde adolescentes, jóvenes universitarios, godines jóvenes, godines viejitos, parejas, gente de la tercera edad, o sea, en nivel tanto socioeconómico como en nivel, por ejemplo, por grupos de edades y por distintas características, el mercado de Starbucks es amplio, no está especializado en un segmento en particular, pero el tipo de producto o servicio está más basado en diferenciación, en variedad de sabores, en la experiencia, en la música que tienes en la tienda, etcétera, ¿no? En la terapia que te da el barista cuando vas a comprarte tu café y entonces te platica cosas o tú le platicas porque nadie más te escucha, pero esa es diferenciación al final del día, ¿no? O puede ser una estrategia en donde digas, bueno, voy a crear diferenciación, pero solo me voy a enfocar en un nicho o en un segmento de mercado. Si hubiera una cafetería que nomás es para gente de la tercera edad, que también te dé un trato preferente y que te haga sentir a gusto, ponga música de tu generación, etcétera, bueno, pues sería una estrategia de diferenciación dirigida, ¿no? O, por ejemplo, empresas como podrían ser, Ferrari, ¿no? O como podrían ser, Pandora, o como podrían ser Rolex, que el producto o el servicio es para crear diferenciación, atributos únicos, característicos, y no es para todo el mundo, es para un segmento que tiene ciertas características de compra, que tiene cierto nivel socioeconómico, incluso cierto nivel de edad, ocupación, etcétera, que va a estar representado, caracterizado por el producto o servicio. Entonces, esas empresas también pues siguen una estrategia, digamos, de diferenciación de nicho o de diferenciación dirigida. Entonces, básicamente, estas son las 4 estrategias genéricas de las que habla Michael Porter y que podrían ser
los tipos de estrategia que vamos a seguir en una empresa o en una organización. Hasta aquí vamos bien. No sé si tengan alguna duda, comentario. No, profe. No, profe. Todo clarísimo. Muy bien. Y bueno, hay otro tipo de estrategias. De hecho, el resto del capítulo habla de distintos tipos de estrategias que también podemos seguir. Habla de estrategias corporativas que son muy de un grupo de negocios o un grupo de empresas. Ahorita creo que ya vimos muchísima información y no los quisiera saturar. Hasta aquí voy a dejar esta clase. Y yo les recomendaría, bueno, échenle una leída al resto del capítulo y para efectos de ahorrar tiempo y que me gustaría que esto quede claro en esta misma semana, voy a grabar un video que les voy a compartir la liga por correo de el pedacito que me falta de los tipos de estrategia con la lógica corporativa también, etcétera, para cerrar el capítulo 8 y entonces que la próxima clase el lunes podamos nada más rebotar o revisar dudas, las que tengan, todas las preguntas que tengan, para que esa parte quede como muy clara. Entonces yo les pediría, va a ser un video que no va a durar más de 15 minutos probablemente, y para empezar a ver el capítulo 9, que tiene que ver con administración de cadena de valor el lunes también. Y son poquitas cosas, aunque desde luego el capítulo está choncho, pero son como conceptos clave muy específicos los que vamos a ver en ese capítulo. Y ya les dejaría yo una actividad para ese día, muy sencillita, muy cortita, pero ahorita me gustaría como digerir lo que acabamos de ver en la clase. Les mando el video mañana, yo creo, para que tengan clara esta segunda parte. Y yo creo que ahorita también sería saludable que revisen la lista de cotejo del segundo entregable y pues vayan avanzando en la estructura de las cosas que tenemos que entregar, en las que tenemos que trabajar para que para fines de la próxima semana esté listo y no tengamos mayor problema. No sé si hasta acá tengan alguna duda, comentario adicional. Profe, yo tengo una pregunta en cuestión del examen. O sea, los capítulos que vienen son el 7, el 8 y el 9. Y el 10. Ah, ok. Va, El 7, gracias. el 8, el 9 y el 10. Aunque no se me espanten porque del 9 y del 10 realmente son como pocos conceptos clave los que nos vamos a enfocar. La parte más gruesa, digamos, es el 7 y el 8, ¿no? Entonces, Ok. la próxima semana cerramos como la discusión y clarificar como puntos clave del 9 y del 10, y el examen es de esos 4 capítulos. Ok, gracias, profe. ¿Sí? ¿No? ¿De qué? Bueno, ¿alguna otra duda, comentario? No, profe. No, profe. Perfecto. Entonces, hasta aquí dejamos esta clase en particular. Muchísimas gracias a todos por su paciencia, su enfoque. Y primero Dios, nos vemos el lunes a las 7 de la mañana para continuar con la siguiente parte de nuestro curso. Que tengan muy bonito día y buena continuidad de la semana, buen cierre de semana. Que estén muy bien, cuídense. Igualmente, Gracias, profe. profe. Hasta luego.